La mayoría de nosotros que crecimos, estudiamos y que hoy en día vivimos en México, nos mintieron en la escuela sobre la historia de nuestro país. Si vives en otro país y has escuchado sobre nuestra historia, probablemente el 80% de lo que escuchaste, leíste o aprendiste de ella es modificada o falsa. Las razones son muchas, pero no entraremos en esos detalles ya que ese no es el propósito de este video. En su mayoría se le echa toda la culpa a los españoles, que cabe aclarar que sí hicieron muchas cosas malas e hicieron también cosas muy atroces y también influyeron muchísimo en la conquista, pero también ayudaron a formar la cultura, la raza y el país que somos hoy en día. Hoy te voy a contar unas verdades de la historia de la conquista de México, te diré las cosas falsas y modificadas que nos han dicho, te diré cosas que no quisieron mencionar y seguramente que nunca has sabido, así que hoy te digo la verdad de las cosas. Antes de comenzar, tómate un momento para suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún video. Ahora sí, ya no tengo nada más que decirles, así que vamos a empezar. La conquista de México se refiere principalmente al sometimiento del estado mexica o azteca. Este fue logrado por Hernán Cortés en el nombre del rey Carlos I de España y a favor del Imperio Español entre 1519 y 1521. El 13 de agosto de 1521, Tenochtitlan cayó en poder de los conquistadores españoles después de unos años de planeación y conspiración contra los aztecas. Después de la derrota de los aztecas, nació la Nueva España dando lugar a los mestizos. Hasta ahí vamos bien y esta parte general de la historia en teoría es correcta. El problema es cuando mencionan muchos detalles erróneos diciendo que en América se vivía en una armonía muy grande y que los genocidas españoles vinieron a terminar con eso ya que solo querían asesinar a los indígenas porque los odiaban, y también decían que venían a estafar a los aztecas y otros datos totalmente erróneos que aquí los quiero aclarar. Ahí te va lo falso contra la verdad. Los genocidas españoles vinieron a acabar con la armonía del imperio azteca. Primero que nada, la conquista de México fue en su mayoría aztecas contra indígenas de otros pueblos sometidos por los mismos aztecas, entre ellos tlaxcaltecas, mixtecas, cholultecas, etc. Estos pueblos indígenas decidieron aliarse con los españoles para vengarse de los aztecas ya que estaban hartos de los malos tratos, literal los trataban como esclavos, peores que objetos. Todos los sacrificios que se realizaban en Tenochtitlán no eran de los mismos aztecas, eran de todos los indígenas que vivían alrededor de Tenochtitlan y también eran obligados a presentar ofrendas que con frecuencia aumentaban la cuota hasta el momento de ser impagables. Una vez que todos estos indígenas se aliaron con los españoles, fueron comandados por Cortés tras forjar su alianza. En total eran 150,000 indígenas y 400 españoles, es decir, 1,450 hombres contra cientos de miles de aztecas. Posteriormente llegaron las epidemias, las cuales fueron 2 brotes de viruela que fueron incontrolables y mortales para todos los aztecas y los indígenas, el cual fue la razón de la extrema tasa de mortalidad durante la conquista. La Malinche era una traidora ya que se fue del lado de los españoles. La Malinche, Malintzin o Malinali, como tú la quieras llamar, de verdad no fue una traidora. Y quiero hacer aquí un pequeño paréntesis, de verdad, ella se merece un video. Hay muchas cosas de su vida o hay muchas cosas de la historia en la que ella fue parte que sí es importante hablar, pero bueno, eso lo dejamos para otra ocasión. Pero sí es importante pasarle por encimita a este dato, mencionando unas cosas clave para que podamos entender qué fue lo que pasó en realidad. Malinali tuvo una vida muy trágica. Empezó como una noble y de ahí fue vendida por su padrastro a un grupo de traficantes de esclavos que provenía de Zilacango. Zilacango era un pueblo muy importante al sureste de Tenochtitlan y posteriormente fue cedida a los mayas de Potonchán. Cuando los mayas fueron derrotados por los españoles en la batalla de Centla, la Malinche fue regalada a Hernán Cortés, la cual era sometida pues era su esclava. De hecho, hay muchos personajes en diferentes épocas de la historia de México los cuales sí se merecen el verdadero título de traidores. Y por cierto, gracias a la Malinche, la conquista no pasó a ser una masacre mayor. Los españoles estafaron a los aztecas cambiándoles espejos por oro. Vamos a dejar las cosas claras. Los españoles sí tenían una codicia enorme y sí robaron mucho oro, eso sí es verdad. Sin embargo, los aztecas también jugaron su parte.
Ellos tuvieron una impresión enorme al ver los espejos, que eran objetos de lujo de plata pulida en el siglo XVI, y esto era un lujo incluso para los mismos españoles, pero como los aztecas tenían enormes cantidades de oro que hasta lo consideraban el excremento de los dioses, empezaron a intercambiarles los espejos a los españoles por el oro, y de hecho eso hizo que los aztecas pensaran que ellos estaban estafando a los españoles en el trueque. Cuauhtémoc defendió Tenochtitlan heroicamente. Lamentablemente, a los niños que estudian hoy en día en México les siguen enseñando esta mentira tan grande. Cuauhtémoc estaba huyendo de Tenochtitlan en una canoa cuando fue interceptado por los españoles. Ahí el español Juan de Alderete ordenó que se le quemaran los pies como método de tortura para sacar la información y saber la ubicación del oro que él había escondido. Lo que no se menciona es que Cuauhtémoc sí reveló que había escondido el oro y también reveló la ubicación. Dijo que lo había tirado en la laguna unos días antes de ser atrapado, y en esa misma laguna fue donde los españoles encontraron un sol de oro muy grande. Los españoles solo trajeron enfermedades y gracias a eso pudieron conquistar Tenochtitlan. Es verdad que los españoles sí trajeron enfermedades desconocidas a América, y de hecho esas causaron 2 brotes de viruela, pero la verdad eso no justifica nada la caída del Imperio Azteca. La razón es simple: no solo los aztecas se vieron afectados por las epidemias, sino todos los indígenas. De hecho, los primeros y los que mayormente fueron afectados por el brote de viruela fueron los tlaxcaltecas, quienes eran los aliados más cercanos y fieles a los españoles. También los otros grupos indígenas que se aliaron con los españoles y los españoles mismos sufrieron las epidemias, pero nada comparado con los tlaxcaltecas, y aún así lograron derrotar a los aztecas. Moctezuma fue masacrado por los españoles. Moctezuma es uno de esos personajes que sí se merecen el apodo de traidor. Moctezuma tenía todos los recursos e influencias para someter y derrotar a los españoles en el momento en que pusieron pie en las calzadas que encaminaban a Tenochtitlan. Sin embargo, decidió darles una bienvenida en grande a los españoles, sobornándolos con oro, llenándolos de regalos y alojándolos en un palacio. También dejó que los españoles lo bautizaran y se nombró súbdito de España. Esto causó el resentimiento de sus hombres más cercanos y de su pueblo, el cual lo mataron a pedradas. De España se vino lo peor y lo más bajo de la sociedad. Eso es totalmente falso. De hecho, de España llegaron diferentes personas de clases distintas. Así como llegó lo más bajo, también llegó gente muy estudiada y con buena influencia. Entre ellos, el mejor ejemplo que tenemos es el mismísimo Hernán Cortés. Él era un estudiante de Derecho y era muy inteligente. Él era un estratega militar excelente y era muy hábil en combate. De hecho, al año de haber llegado a América ya dominaba el náhuatl perfectamente. Los españoles tenían la ventaja sobre los indígenas por la tecnología avanzada de sus armas. Realmente, la guerra de conquista, como ya lo mencioné, fue en su gran mayoría indígenas contra aztecas usando armas prehispánicas. Las armas de los españoles no eran tan eficientes. Es importante mencionar que los aztecas sobrepasaban el número de hombres en su ejército mucho más del que los españoles y las alianzas indígenas tenían. Los españoles tenían cañones, pero estos cañones tardaban aproximadamente 3 minutos en ser armados para poder disparar. Si las balas se atoraban en las pistolas o en los rifles, podían explotarles en la cara y las mechas de las pistolas y los rifles fallaban constantemente. Aparte, era muy común que se quedaran sin municiones para sus armas. Los españoles odiaban Tenochtitlan y a los aztecas. Esta es de las mentiras más grandes de los historiadores oficiales. El mejor ejemplo sería Hernán Cortés. El amor que él tenía por la Nueva España fue demasiado que su última voluntad fue ser enterrado aquí. Dejó una fortuna para que se construyera el Hospital de Jesús, que hoy en día se encuentra en la Ciudad de México y es donde se encuentran sus restos. Él consiguió una ley del rey Carlos V para que los indígenas no fueran juzgados durante la Inquisición y también para que no fueran esclavizados. Hernán Cortés creía en una sociedad inclusiva donde todo indígena y europeo valieran por igual, lo cual fue fundamental para el desarrollo del mestizaje. ¿Ves? No todo es como lo pintan.
Tampoco los españoles nos hicieron un favor y tampoco fue lo mejor que pudo haber pasado, pero sí ayudaron a forjar nuestra identidad como los mexicanos que somos hoy. Pero ahora ahí te va lo que no sabías. Tzilacatzin. Considerado el superhéroe azteca, Tzilacatzin era un guerrero muy poderoso del ejército. Se dice que Tzilacatzin peleaba sin miedo a ser golpeado y sin miedo a morir en batalla, ya que él consideraba la derrota algo peor que la muerte. Se describe como un hombre alto con una musculatura superior a la mayoría de los guerreros, o sea, estaba mamadísimo. Él fue muy temido por los españoles, que cuentan cómo los destrozaba en las batallas sin piedad. No le importaba si el enemigo era indígena o español, él era letal. Algo interesante es que él retó a Cortés a un combate 1 contra 1 en el cual Cortés no se presentó. Tzilacatzin era un guerrero tan imponente que se ganó el respeto y el miedo de Pedro de Alvarado. Tlahuicole. En teoría, la contraparte de Tzilacatzin. Tlahuicole es un indígena otomí que peleaba junto a los tlaxcaltecas y a los españoles. Los aztecas le tenían miedo a Tlahuicole ya que era un guerrero feroz y muy hábil en combate. A diferencia de Tzilacatzin, Tlahuicole no era alto, pero era igualmente musculoso y fuerte y los aztecas nunca lo pudieron derrotar. Isabel Tecuichpo. Mejor conocida como la última princesa mexicana, Isabel era una hija de Moctezuma, la cual era considerada como su tesoro. Fue casada con su tío Cuitláhuac y después con el sucesor del trono, Cuauhtémoc. Cuando Cuauhtémoc fue derrotado por los españoles, Isabel tuvo que desposarse con algunos de los españoles, teniendo 6 hijos y una hija con Hernán Cortés. Ella creó el hospital Juan de Dios, que hoy en día es el Museo Franz Mayer, y ahí se le dio asilo y ayuda económica a los pocos aztecas e indígenas que sobrevivieron tras la caída de Tenochtitlan. Heréndira Iquiqunari. La princesa Heréndira era una princesa purépecha en la época que los españoles llegaron a Michoacán. Tras la caída del Imperio Mexica ante los españoles e indígenas que se les aliaron, su papá decidió rendirse ante los españoles, pero ella decidió tomar el liderazgo en las tropas de la resistencia purépecha y enfrentó a los españoles como ningún otro guerrero. Como podrás notar, estos personajes fueron omitidos en la historia oficial. Así como estos personajes no se mencionan, hay muchos más personajes que mencionaré en videos futuros que tampoco salen en la historia oficial y que es importante reconocer lo que hicieron. A raíz de esta parte de la historia, siguieron presentándose varios factores los cuales llevaron a la Nueva España a independizarse, convirtiéndose en el país que conocemos hoy. Durante todo este periodo histórico han pasado muchas cosas que tampoco nos han mencionado, pero yo sí te las voy a mencionar aquí. ¿Sabías que el primer pozole fue hecho con carne humana de algún indígena de los pueblos que sometían los aztecas, los cuales se aliaron con los españoles? Obviamente no se sabe de cuál cultura indígena venía esta carne humana del primer pozole, pero pues es un dato curioso y ahí yo te la dejo. Algo que debes saber es que México pensionaba anualmente a los descendientes directos de Moctezuma, los condes de Miravalle. Es importante mencionar que los condes de Miravalle son españoles y desde 1550 hasta 1934 fueron pensionados. Desde 1934 fue retirada la pensión y han seguido reclamándola y hasta la fecha México se niega a dárselas. Se estima que esta llamada pensión de Moctezuma era alrededor de unos $60,715 al año. Un dato muy interesante que para mí es de los más relevantes, que nunca se menciona yo creo para promover patriotismo aquí en México y odio a los españoles, es que los hijos de Hernán Cortés fueron los primeros en realizar un movimiento revolucionario para independizar a México de España en 1567. Esto se merece un video completo, pero solo para dejar el dato aquí, el primer hijo de Hernán Cortés que tuvo con la Malinche fue llamado Martín Cortés. Él fue el primero en darle fuerza al movimiento revolucionario contra España, para que vean que Hernán Cortés y sus hijos sí le tuvieron mucho amor a México, bueno, anteriormente Nueva España. Por último, quise incluir este dato porque creo que muchas personas aquí en México han sido confundidas por la desinformación.
Nosotros los mexicanos somos una combinación entre los europeos que llegaron a conquistar y los indígenas de diferentes pueblos que se aliaron con los españoles. Es extremadamente raro que haya alguien que sea descendiente directo de los aztecas. Por ahora solo hay registro de los condes de Miravalle como descendientes directos de los aztecas, para ser más exactos, de Moctezuma, pero ellos son españoles y no tienen una buena relación con México que digamos. Y aquí damos por terminado este video. Quise hacer este video relacionado con la historia de mi país porque esta semana que entra se festeja la independencia de México y decidí que vendría bien para la ocasión. Estos datos que mencioné en este video los resumí ya que cada dato es parte de algo más grande y cada uno se merece un video por separado. Obviamente hay más datos, personajes y acontecimientos que falta mencionar que de igual manera los puedo traer en videos diferentes. Pienso hacer más videos sobre muchas épocas de nuestra historia, ya que es importante combatir la desinformación que nos han dado a la fuerza nuestros mismos representantes. Sin duda son videos que sí me gustaría hacer. Para hacer este video me basé en muchas fuentes como el libro Historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo y también Historia de la conquista de México de Francisco López de Gomora, entre otras más que te dejaré aquí abajo en la descripción. Si te gustó el video no olvides dejar tu like y comentar qué otro tema o caso te gustaría que hiciera para la próxima semana. Comparte este video para que me ayudes a llegar a más gente y así seguir trayendo este tipo de contenido. Sígueme en mi Instagram, tu amigo Dannyboy. Yo soy Dani y nos vemos el próximo sábado con un tema o caso diferente. ¡Nos fuimos!